Muy buenos días, compañeros, licenciado Bamaca. Así que nosotros somos el grupo número 10 y como integrantes estamos hermano Isaías Coxajay, Denis Antonio Muñoz, Roque Alexander, Jorge Federico y hermano Adrián, Neri Adrián Vicente. Así que vamos a dar inicio a nuestra exposición. La exposición es acerca de las falacias. Así que esperando que pongamos de nuestra parte y si tienen alguna pregunta al final de, de este audio que vamos a presentar, vamos a dar lo que es nuestras intervenencias ante lo que ustedes pregunten. Así que continuamos con el hermano que va a dar acerca de lo que es la definición. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. En esta mañana pues, nos corresponde exponer sobre las falacias no formales que también en la lógica se presentan y que son estudiados de una manera, buscando siempre el sentido de darle una explicación como se debe. En este caso, las falacias, pues sabemos de que son argumentos que son de manera engañosos y que puede persuadir a la otra persona para poder manipular de cierta manera a las personas. Incluso dentro de la sociedad, pues creo que se han manejado estos tipos de falacias pretendiendo validar aquellos argumentos que solo en lo psicológico tienen una validez. Y por lo tanto vemos aquí la definición que las falacias no formales dice que es un razonamiento inválido. Como ya decíamos, que pretende su validez a través de elementos psicológicos, pero que no tienen un razonamiento a partir desde la lógica. La lógica entonces cuando estudia esto rápido detecta dónde está el error de estos tipos de falacia. Esto es a través de la intimidación también, la amenaza, el insulto y la apelación a los sentimientos de la persona humana. También se pretende validar el razonamiento cuando las únicas razones se deben atender a la validez de un razonamiento, tiene que ser más bien lógicas. Son además falacias no formales. Y estos tipos de falacias nosotros lo podemos dividir en dos partes. La falacia de atingencia. Atingencia quiere decir que no hay una conexión entre un elemento y otro elemento. Entonces le hace falta esa conexión, pierde su sentido cuando no se da esa conexión. Y el otro tipo es también la falacia de ambigüedad que más adelante vamos a ir explicando. En la primera parte está dividida en 8 argumentos que son falsos y que aquí los compañeros van a tratar la manera de ir explicando uno por uno y también con los ejemplos para que nosotros podamos entender y que cuando hablemos con personas que utilizan estos argumentos podamos nosotros distinguir qué tipo de falacia está presentando esta persona o qué tipo de argumento está presentando para que yo pueda detectar y pueda debatir estos argumentos que no son válidos. Así que damos inicio entonces con el primer argumento que se presenta en la primera parte de la falacia de atingencia. Buenos días, doctor. En esta mañana pues damos inicio a esta, ¿qué le digo? Indagación en cuanto a en cuanto a todos los tipos de falacia que nosotros hemos investigado, hemos profundizado durante estos días. En esta última exposición pues damos inicio a a explicar cada una de las falacias, que en total pues son 8 las de los de la primera parte. A mí me corresponde explicar la primera falacia, que es la falacia ad hominem. Esta falacia implica, dice, un ataque personal, un argumento basado en los defectos percibidos de un adversario de, en lugar sobre el fondo del caso. En resumen, es cuando la refutación o la posición de un oponente
Es un ataque irrelevante en el oponente personalmente en lugar del tema en cuestión. Bueno, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que la persona cuando usa este tipo de falacias no tanto se fija en, no tanto va fijándose en argumentos lógicos, argumentos racionales, más bien la persona busca maneras de cómo poder desviar la conversación, buscando cosas circunstanciales o cosas incluso visibles para que la persona en determinada manera allí pueda equivocarse y ya pueda, en vez de centrarse en el argumento, comienza a centrarse en otras cosas que nada que ver. Esto con tal de ganar un debate, esto es con tal de ganar su aprobación de parte del público. Por lo tanto, estos tipos de falacia ad hominem se dividen en dos. La primera es bueno, son dos formas. La primera, la ofensiva, y la segunda, la circunstancial. La ofensiva es cuando se ofende a la persona de manera muy directa, y la circunstancial es cuando se busca circunstancias de la persona. En este caso, si regresamos a la diapositiva anterior, aquí vemos nosotros dos casos muy particulares que nosotros podemos ver en un diario vivir. Por ejemplo, en la primera presentación, en la primera falacia contra la persona, dice ahí ponen, bueno, hay símbolos allí donde puede ser un estúpido, eres un cobarde, eres un don nadie, y puedes colocar cualquier tipo de defecto a la persona. Esto es un ataque directo a la persona. Este tipo entonces de falacias se comete muy a menudo en nuestros ambientes. Cuando vemos nosotros dos personas hablando y cuando la persona siente que ya no tiene dónde agarrarse, en palabras muy coloquiales, entonces la persona más bien se fija entonces en los defectos de la otra persona, del oponente, y de esa manera comienza a intimidarlo. Y luego está la falacia de circunstancial o de circunstancias. En la diapositiva anterior también vemos nosotros este tipo de falacias. Dice allí, alguien que viste mal no puede tener la razón. Esta persona está diciendo que una persona que esté vistiendo mal o que no vaya bien presentable a una actividad no puede hablar o no tiene razón en lo que está afirmando. Este tipo de falacia comúnmente se comete en muchos lugares, pero podríamos decir de que se cometen más en lugares de trabajo, en lugares de debates fuertes, debates así públicos. Incluso puede este tipo de falacia ser usado en cuando hay dos candidatos a una presidencia en donde están debatiendo ciertos temas. Entonces, con tal de que la persona ya no siga más el debate, entonces comienza a acudir a estos tipos de falacia con tal de desacreditar a la otra persona, es decir, al oponente, para poder dejarlo en mal visto ante los demás y de esa manera puede decir de que la persona no tiene razón en lo que está afirmando. También tenemos otro tipo, bueno, otro ejemplo de este tipo de falacia, o de la falacia ad hominem. Dice, si crees en Dios, no crees en la ciencia. Si tomas medicina, entonces crees en la ciencia. Si crees en Dios y tomas medicina, eres un hipócrita. Es decir, ¿cómo se explica esto? Si una persona cree en Dios, es decir, el oponente, dos personas, pongamos ejemplo acá, dos personas, una persona que es atea y la otra persona que es cristiana. Es decir, el ateo dice, si crees en Dios, entonces no crees en la ciencia. Luego dice, si tomas medicina, entonces crees en la ciencia. Si crees en Dios y tomas medicina, entonces eres un hipócrita. Vemos acá una falacia así, explicando bien los argumentos que está presentando esta persona, podríamos nosotros detallarlo y explicar y decir de que esto está mal. Por ejemplo, si creemos nosotros en Dios, eso no implica el no creer en las ciencias. Si tomamos medicina, eso implica de que creemos en Dios, pero también creemos en la ciencia. Por lo tanto, no seríamos unos hipócritas, porque como cristianos se nos ha enseñado, se nos ha instruido que debemos creer primeramente en Dios, posteriormente en la ciencia y todo lo que se relaciona con la ciencia. Y de alguna manera, pues creemos en Dios por la fe y también tomamos medicina, que Dios actúa a través de estos medios para que logremos la sanación o sí la sanación de nuestro cuerpo. Entonces nos damos cuenta que este argumento está mal formado, pero una persona que no analiza bien este argumento automáticamente puede ser confundido
o puede ser refutado en cualquier debate que se pueda presentar. Un último ejemplo en esta, seguimos con esta, bueno, tenemos otro ejemplo acá, el ejemplo número 2. Tú no sabes nada porque no terminaste de estudiar. Esto es un ejemplo, una falacia circunstancial del argumento ad hominem. Por ejemplo, es como el ejemplo anterior. Si una persona viste mal, dicen que no tiene la razón. Si una persona que no terminó la primaria o el básico, el diversificado, tampoco puede tener la razón según este tipo de argumento. Por lo tanto, está mal. Si una persona que no haya estudiado no significa que no sepa nada. Existe la sabiduría que se hereda en la familia, que se hereda por el aprendizaje cotidiano. Por lo tanto, si una persona no ha estudiado, repito, no implica que no sepa nada, sabe algo, seguramente no con conceptos abstractos o conceptos sí bastante elevados o conceptos sí muy técnicos, pero sí sabe en cuestiones prácticas, en cuestiones muy favorables, en cuestiones, repito, en cuanto a la experiencia que ha tenido esta persona. Por lo tanto, este tipo de falacia está estructurado de esta manera y nosotros debemos estar muy atentos para no caer y no cometer estos tipos de falacia. Seguimos con el siguiente argumento, que es el argumento ad baculum. Dice, se comete esta falacia cuando no hay una conexión lógica en el razonamiento, sino que se abusa de la autoridad para hacer válido el argumento, es decir, se apela a la fuerza, la amenaza o la intimidación. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos nosotros explicar esta falacia con ejemplos prácticos, pero yo considero y creo así bastante firmemente que ese tipo de falacias se cometen más en cuanto podría ser en un espacio laboral, puede ser en espacios así laborales, en espacios donde hay ciertos coordinadores, hay personas que están por encima de otros en cuanto a la autoridad. Entonces, es allí donde se cometen estos tipos de falacia. Incluso también estas falacias se cometen también en la familia, se cometen donde hay un padre, una madre y los hijos que están de alguna manera pues sujetos a la autoridad competente de estos padres. Vemos entonces algunos ejemplos acá para ilustrar bien este tipo de falacia y entenderlo bien. Tenemos acá, dice argumento ad baculum, se comete cuando para lograr la aceptación de un argumento se recorre a la fuerza o la demostración y no a la demostración. Por ejemplo, si usted no se encuentra o no se siente a gusto en este trabajo, las puertas están abiertas. Es el primer ejemplo. Debemos nosotros como que entender bien esta parte. Dice, si no te sientes a gusto en este trabajo, las puertas están automáticamente abiertas. Podemos decir que le dice un gerente a un subordinado, es decir, a una persona que esté trabajando en esa oficina. Y esto no es este tipo de falacia, o sea, este argumento que está usando esta persona no es que esto sea razonable, más bien esta persona está acudiendo a la fuerza de amenaza para que la otra persona esté sujeto a él, pero no por respeto, sino por miedo a ser despedido. Estos tipos de falacia entonces se cometen mucho incluso en la familia. Nosotros lo podemos cometer también cuando damos alguna orden y no lo hacemos a nivel racional, nivel lógico, sino más bien acudimos a la fuerza que nos da la autoridad que tenemos en este momento, en su momento, para poder hacer válido nuestro argumento. Pero repito, no es porque sea racional, sino más bien porque nosotros estamos usando otro camino que es la amenaza para hacer válido nuestro argumento. Luego tenemos la otra, dice, los que no creen en las escrituras irán al infierno. Es decir, las personas que no son cristianas y que no creen en la Biblia, automáticamente son personas que ya están o van para el infierno. Repito, este argumento y de la misma manera no se está acudiendo acá
a un razonamiento lógico, lo que se está haciendo es amenazando a la persona. Si crees en Dios y crees en la Escritura, entonces te vas a salvar. Si no crees en Dios y tampoco en la Escritura, te vas a condenar. No es correcto. Nosotros podemos creer en Dios y no hacer su voluntad. Entonces ahí no hay problema. En ese caso, pues no hay concordancia. Y hay personas que no creen en la Escritura, no creen en Dios, pero son personas buenas, son personas que hacen el bien, por lo tanto, pueden salvarse y tienen esa posibilidad de alcanzar la salvación. Entonces, no por creer en la Escritura me voy a salvar, pero no por no creer también me voy a condenar. O sea, que hay que entender bien este argumento. Tenemos otros ejemplos acá. Dice, el ejemplo anterior, vamos con la diapositiva anterior, nos estamos adelantando muy rápido, dice, sin duda, usted elige la mejor opción, le dice una persona, es decir, un ladrón, a su asaltante, esa es la persona a quien está asaltando, pero está amenazando. Aquí no está usando un argumento lógico, está amenazando. Usted dice, elige la mejor opción, o me das, o te mato, o te quito la vida. Ese es un problema grande, y esto se ve mucho en la sociedad actual. Esto se ve mucho en las oficinas, en distintos lugares de nuestra vida cotidiana, se ven estos tipos de argumentos. Tenemos otro, en la que está abajo, dice, pero ¿por qué dice lo tengo que hacer o por qué lo debo de hacer? Y le contesta la madre, porque yo te lo ordeno, yo que soy tu madre. Esta madre, repito, no está usando un argumento así lógico, racional, sino más bien está asustando a la pobre niña. O sea, te estoy ordenando esto y lo debes de hacer. Y pregunta, ¿pero por qué lo debo de hacer? Pues no preguntes, simplemente yo soy tu madre y te puedo dar una orden y punto. Entonces, esos tipos de argumentos, repito, se practican mucho en nuestro diario vivir y nosotros debemos tener muy pendiente o estar muy atento a esto para no cometer estas falacias. La siguiente diapositiva nos dan algunos otros ejemplos. Hay otro ejemplo ahí en el argumento ad baculum, en donde vemos nosotros claramente otros elementos o, ¿qué les digo? Elementos prácticos de la vida diaria en donde cometemos estas falacias. Solo analizamos la número 2, la falacia número 2 dice, podemos, dice, dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como ese. Bueno, son dos personas que están debatiendo, seguramente sobre alguna cuestión política donde se está viendo este debate, pero esta persona no está acudiendo a su contrincante de manera lógica, racional, sino lo está amenazando y lo está dejando en mal ante el público presente, seguramente, para desacreditar a esta persona y así que los demás no le puedan creer. Con esto concluimos esta primera parte de las falacias, las primeras dos, y seguimos con la número 3. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Efraín Bámaca. Pues a mí me toca lo que exponer sobre lo que es el argumento ad ignoratiam, más que todo es por ignorancia. Esta falacia se comete cuando se pretende establecer la verdad de un enunciado a partir del hecho de no poder demostrar su falsedad. Por ejemplo, no se puede comprobar que si Dios existe, por lo tanto, Dios no existe. Otro ejemplo, no se puede probar que hay vida en otro planeta, por tanto, hay vida en otro planeta. Es aprovecharse de que no exista conocimiento suficiente que contradiga lo que piensas. Entonces te aprovecha y dices, yo estoy en la verdad. Estas falacias o estos argumentos, más que todo porque no hay un conocimiento como tal o no se ha visto como tal, no se pueda decir que no existe o que sí existe. Entonces aquí es donde entra este argumento por la ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay razones concretas como por ejemplo de la existencia de Dios, porque nadie lo ha visto, nadie ha palpado a Dios. Por eso dice, Dios no existe. ¿Por qué? Porque no lo he visto, no lo he tocado. Pero sin embargo, Dios sí existe. Es igual que del otro que decíamos de que muchos dicen que hay vida o no hay vida en otro planeta.
pero por lo mismo, como no se ha logrado comprobar como tal, entonces eso no se puede decir que sí hay o no hay. Entonces lo que hay que hacer es, hay cosas que por ahora no se pueden demostrar, pero tal vez mañana, en un futuro, se pueden lograr demostrar como tal. Lo más correcto sería no afirmar o negar nada sobre estas cosas que no se pueden demostrar, porque tal vez algún día podría darse una mejor respuesta como tal. Pues pasamos a la siguiente falacia, el argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad misericordiam, perdón, es argumento ad misericordiam, llamado a la piedad. Consiste en ganar la simpatía del oponente presentándose como persona digna de misericordia. Por ejemplo, dice una mujer, yo no maté a mi marido, dejen de acusarme, ya sufrí bastante con su ausencia, ¿por qué no me dejan libre? Esto pues dice una mujer dentro de una... dentro de un tribunal de justicia, solo porque ella dice, no, pues es cierto, yo maté a mi esposo, pero también ya he sufrido mucho, quizás ella ha sufrido tantos maltratos y por tanto no es conveniente pues que a ella lo metan en la cárcel. A esto lo que se refiere, lo que es este argumento. Otro ejemplo, dice que por ejemplo, un anciano de 70 años ha sido condenado por cometer el delito de robar, pero otro diría, un ejemplo, el abogado diría, no puede ir este abuelo en la cárcel, ya tiene 70 años. Sin embargo, él desde su vejez ha recibido rechazo, ha recibido maltrato, ha recibido tantos achaques. Por tanto, él no puede ir. ¿Por qué? Porque, pobrecito, ya ha sufrido bastante. Simplemente este argumento de ad misericordiam se presenta a esto, como personas que pretenden ser un ejemplo, que pretenden ser dignos o digna a una misericordia, solo porque han sufrido o solo porque han hecho otras cosas, no quiere decir que ellos no puedan asumir a su responsabilidad. En esto es lo que puedo compartir con ustedes acerca de este argumento ad misericordiam llamado a la piedad, pues ya que esto pues también se ha manifestado en la actualidad. Muchos dicen, no, pues yo no sabía eso, pobrecito, lo que pasa es que el muchacho es un muchachito pobre, no tiene dónde qué comer y por eso él está robando, pobrecito, no lo metan a la cárcel. Eso no significa eso. ¿Por qué? Porque también hay leyes que si uno se tiene que respetar, ¿verdad? Entonces, esto es el argumento ad misericordiam. Entonces, ahorita pues dejo el tiempo al otro hermano que le toca el siguiente argumento. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, doctor. Voy a hablar un poquito sobre la siguiente falacia, que es de argumento ad populum. Bien, como ven ahí en la diapositiva, dice que esta falacia es considerado también como un sofisma populista. Consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente. En lugar de presentar razones, se suele utilizar un discurso populista y seductor. Es decir, a veces se puede apoyar para afirmar algo, para defender algo, para decir que algo es bueno o es de calidad. Se puede apoyar en la opinión de la gente porque la gente piensa que así es. Y entonces, pero no se presenta un argumento como tal para poder decir que eso es verdaderamente así. Y normalmente, pues esto es una falacia muy utilizada por los políticos, por ejemplo, que a veces
se basan pues en el apoyo de la gente, a la perspectiva de la gente, es decir, para poder seducirlo de alguna forma falaz y ganárselo de alguna forma. Por ejemplo, los políticos que hablan muy bien de la cultura, que apoyan, etcétera, etcétera. Esa es una forma, es decir, que a la gente le gusta, le llama la atención y así pues se lo convencen fácilmente. Entonces dice que esta falacia también se puede aplicar a lo que se hace. Por ejemplo, yo puedo decir que algo es bueno simplemente porque muchas personas lo hacen. O puedo decir que eso es verdadero porque así piensa mucha gente. Entonces, entonces, con el hecho de que la gente piense así de esa forma, no justifica que un argumento sea válido. Por ejemplo, ahí está, este ejemplo dice, la mayor parte de la gente del planeta cree en algún Dios y no se conocen entre sí. Eso no puede ser coincidencia. Entonces Dios debe existir. Entonces aquí el argumento, la premisa primera dice que la mayor parte de la gente cree en algún Dios. La mayoría de la gente del planeta cree en algún Dios y no se conocen entre sí. Y eso no puede ser coincidencia. Entonces, como conclusión, entonces Dios es verdad que Dios existe. Entonces, por eso es un argumento que no válido, porque Dios, eh, la existencia de Dios no depende de lo que la gente piense que sí existe o que no existe. Entonces, la existencia de Dios se debe argumentar de otra forma, ¿verdad? Con argumentos válidos, razonables, que demuestren, es decir, su existencia, pero no basados simplemente en la opinión de la gente. Otro, otro ejemplo podría ser la mayoría de los fabricantes de carros recomiendan los neumáticos Continental. Luego, los neumáticos Continental son los mejores neumáticos para los carros. Entonces, aquí dice que porque la mayoría de gente utiliza los neumáticos de carros Continental, entonces son los mejores. No es una forma falaz de argumentar, porque había que ver si realmente son mejores. No vaya a ser que la gente lo utiliza mucho porque es más económico, pero aunque después no le sirva, entonces o no aguante lo suficientemente. Entonces, de esa forma, había que examinar detalladamente que si realmente son los mejores neumáticos de esa marca o si realmente hay otros que son mejores. Otro ejemplo sería la mayoría de personas, eh, perdón, más bien la televisión pone programas de baja calidad educativa porque la mayoría de la gente prefiere esos programas. Entonces, la justificación está aquí de que porque la mayoría de la gente prefiere esos programas que son de baja calidad educativa, entonces por eso es que presenta eso la televisión. Entonces, por eso es un argumento, es decir, falaz, porque independientemente de que la mayoría vea programas de baja calidad educativa, no significa que sea lo correcto o que sea lo mejor. Entonces, esto es el argumento, pues, ad populum que se apoya en la opinión favorable a la gente. Entonces, podríamos decir que el hecho de que la mayoría considere que algo es bueno, que algo es bueno, verdadero o falso, no es garantía para considerarlo como cierto, ya que la mayoría podría estar equivocado. Entonces, con el hecho de que la mayoría de la gente tenga opinión favorable hacia alguna cosa, no significa que sea lo más correcto porque pueden estar equivocados y por eso había que estudiarlo más detalladamente tal cosa para ver si es verdad o mentira o es bueno o malo. Bien, vamos a pasar al siguiente argumento. Seguimos ahora con la falacia de ad verecundiam, que esta falacia es un argumento también que se apega a la autoridad, que esta falacia dice que esta falacia consiste en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Es decir, yo puedo
apegarme a algo a una persona de prestigio, supongamos, para hacer o para querer validar mi argumento que estoy presentando, pero no presento las razones detalladas de dicho argumento. Por ejemplo, dice aquí, la tesis de Copérnico sobre el sistema heliocéntrico fueron condenados por algunos teólogos por contradecir escritos bíblicos, por lo tanto, deben ser inválidas. Entonces, como podemos ver aquí, este argumento no es correcto porque simplemente aquí está apegando a la autoridad, al prestigio del teólogos, experto en Biblia y cosas por el estilo. Entonces, como esta teoría dice que contradice los escritos bíblicos, entonces deben ser inválidos, ¿verdad? Pero la tesis de Copérnico sobre el sistema heliocéntrico no depende de asuntos bíblicos y no tiene que ver nada con la teología. Entonces es un asunto más científico también. Entonces, podríamos decir, no existe una concordancia, es decir, entre las premisas aquí. Es decir, un tema se quiere afirmar y argumentar y se quiere validar utilizando el prestigio de otras personas que ni siquiera es su campo que le corresponde en el estudio. Entonces, por ende, podemos decir que estas falacias, aunque se pueden citar de una manera o pueden servirnos para citar y apoyar nuestros argumentos, es decir, se deben de hacer de una forma correcta. Por ejemplo, yo puedo argumentar algo y puedo basarme en algún autor para afirmar mi teoría o mi argumento, para validar, para hacer que mi argumento tenga peso de alguna forma. Es decir, pero tengo que buscar personas que sean eso, especialmente su campo de estudio, que la persona sea experto en el argumento que yo estoy planteando. Entonces, lo contrario, existe es decir, una contradicción que no va al tema que yo puedo estar tratando. Entonces, sería ya una falacia de ad verecundiam. Bien, entonces esto es un poco sobre estas dos tipos de falacia, ¿verdad? La primera de ad populum y esta última de ad verecundiam. Bien, vamos a continuar entonces con las siguientes falacias. Buenos días nuevamente. Continuando ahora con la siguiente falacia, es acerca de la falacia de causa falsa. La causa falsa es una falacia donde existen dos fenómenos que ocurren a la vez y se asume que uno fue la causa del otro. Ante esto, como lo presenta en la diapositiva, su consistencia está en tratar de establecer relaciones causales. Aquí en donde se encuentra una confusión entre una causa verdadera y la que no lo es. Ante esto, lo que se busca es que sea válida la conclusión en una causa aparente, pero en sí es incorrecta. Para ello vamos a ver el ejemplo que tengo presente acá en esta diapositiva. José estuvo enfermo. El curandero le dio unas hierbas y empezó a sentirse mejor. Por lo tanto, las hierbas son un remedio curativo. En esta falacia lo que encontramos es una causa verdadera que dice José estuvo enfermo. Entonces, por coincidencia, entonces encuentra la salud cuando le dice que estas hierbas te van a sanar. Entonces es acá donde se le atribuye de que por medio de tú encontraste tu salud. Vamos a ver otro ejemplo donde se dice, estas 2 últimas semanas no fui a ver a mi abuelita. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Se murió de pena porque no lo visitaba. En este caso igual, presenta que la abuelita estaba enferma, pero ella falleció porque yo no la fui a visitar. Entonces ahí encontramos otra falacia de la causa falsa, es decir, que se le atribuye algo de que en sí lo es.
como vemos la causa verdadera. Por tanto, se le atribuye a la otra diciendo que por mi culpa, entonces falleció mi abuela. Y también hay otro ejemplo acerca de los amuletos, ya que el amuleto consiste en cualquier objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico que es capaz de dar la salud o cualquier otro beneficio. Ante esto siempre se han escuchado en varios lugares donde dicen, me regalaron esta pulsera y me dijeron que me va a traer una buena suerte, por tanto, a las pocas semanas encontré trabajo, es decir, aquí veo que sí, en sí, encontré lo que es y lo que yo esperaba. Entonces, ahí se le está dando una atribución a esa pulsera, diciendo que por medio de ella, entonces yo alcancé lo que esperaba. Esto es lo que presento acerca de de la falacia de causa falsa. Vamos a continuar con la siguiente falacia. La falacia número 8 es la falacia de la pregunta compleja. Esta falacia existe cuando se comete una pregunta categórica, es decir, que se debe contestar con una opción de un sí o un no. Para esto encontramos que la pregunta exige una respuesta, pero que lo condiciona. ¿Es verdad, es sí o es no? Como en el ejemplo dice, ¿ya dejaste de golpear a tu hijo? Si dice sí, es que lo hacía. Y si dice no, entonces ahí está también eso de que posiblemente lo sigue haciendo. Hoy en día siempre hay muchas preguntas complejas que nos lanzan y en eso eh, uno hay que analizar antes de dar una respuesta, ya que muchos buscan la forma de cómo ponernos trampa o también de cómo probarnos. Ante esto podemos ver otro ejemplo que le digan a algún borracho, o no sé si fue borracho o lo es. Ante esto vemos una pregunta que le digan de esta manera, ¿usted ha dejado de emborracharse todas las noches? Si, si dice sí, implica que lo hacía, y si dice que no, que lo sigue haciendo todavía. Es por ello que les decía que cuando encontramos preguntas complejas es muy bueno analizarlas y luego de eso para ver así si se puede dar un sí o un no o qué al respecto acerca de esa pregunta. Aquí concluimos con la primera parte de los tipos de falacia. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Muy bien, ya hemos compartido la primera parte de las falacias no formales. En este momento pasaremos a la segunda parte, que es la falacia de ambigüedad. Pues la falacia de ambigüedad pues utiliza términos, como ya la misma palabra lo dice, muy ambiguo. Y para eso pues vamos a ver primero su clasificación, que ahí lo tenemos en pantalla, que son también igual 5. En la primera parte vimos 8, ahora vamos a ver 5 falacias que también en la vida se puede manipular a la persona, o se puede utilizar también utilizando estas falacias que no son de acuerdo a lo que se está hablando, a lo que se está presentando en el tiempo actual. Entonces la definición pues, de falacia de ambigüedad lo tenemos ahí. Dice que en general las falacias de ambigüedad se cometen cuando los términos o frases cambian de significados o construcciones gramaticales, también de significado o composición en el transcurso del razonamiento. Es decir, en esto hay que tener cuidado porque no vaya a ser que un término tenga otro término o tenga varios términos, pero yo por querer argumentar lo puedo utilizar en un solo término. Y eso es el error de muchas personas, de que
utilizan estos tipos de falacias con un solo término. Cuando vemos en un texto, por eso aquí dice que pueden cambiar cuando yo manipulo un término o lo omito ese término, dándolo a conocer como un solo término. Por ejemplo, vamos a ver el primero, el número uno, que es el equívoco. Vamos a ver, entonces, dice que esta falacia se comete en varias instancias. Una cuando tiene dos acepciones, se le usa en una sola acepción, es decir, en un solo término, lo que ya decíamos al inicio, que yo utilizo varios términos encerrándolo en un mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se puede ver o analizar en este caso. Por ejemplo, Aristóteles es un filósofo tan genial. Entonces, yo allí afirmo que Aristóteles pues, es un filósofo muy genial, que tiene argumentos, que piensa, que reflexiona. Pero si yo utilizo el otro término diciendo, y como es un filósofo genial, entonces quiere decir que también puede ser un gobernante genial. El hecho de que sea un filósofo genial no quiere decir que pueda ser que Aristóteles puede ser una persona, un gobernante genial como lo es en el ámbito de la filosofía. Entonces, ante este término nosotros tenemos que tener cuidado porque entonces yo estoy aplicando que es genial en lo filósofo, también es genial en que sea un gobernante. Entonces, hay un error. Por ejemplo, aquí en la pantalla hay un ejemplo que nosotros lo podemos ver. El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Entonces veamos que allí hay términos que yo lo puedo omitir y lo puedo decir a la otra persona, o puedo estar dando, por ejemplo, una exponencia y puedo utilizar estos dos términos con un solo término. Entonces ya cambia, y por eso hay que detectar estos tipos de falacia cuando nosotros estamos hablando con una persona. Incluso podemos decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, usted es un seminarista bueno y por lo tanto puede llegar a ser un buen sacerdote. Otro ejemplo que puedo poner, entonces, el hecho de que sea seminarista, habría que ver, si soy un seminarista bueno, habría que ver cómo sería de aquí a unos 10 años, si sería un buen sacerdote o no. Entonces, pongamos mucha atención y mucho cuidado cuando nos toca utilizar estos términos, y, y si nosotros lo asociamos a un solo término, término, entonces cometemos el error. Por ejemplo, el error que estamos viendo, entonces habría que analizar bien que el fin de una cosa es la perfección. El hecho de que esa cosa llega a la perfección no quiere decir que también la muerte es la perfección de la vida. Muchas personas así lo piensan y así lo dicen, y esto lo aplican también en la vida cotidiana. Pues para nosotros esto es importante que nos demos cuenta y podamos argumentarlo o también debatirlo en cierta manera para no dejarnos engañar con estos tipos de falacias, y tampoco nosotros poderlas utilizar dentro de un tema o cualquier cosa que estemos dando a la sociedad o a otra persona. Entonces pasamos a lo siguiente. La siguiente falacia es la falacia de la anfibología. Esta falacia es una estructura de razonamiento con una interpretación ambigua, es decir, que se interpreta de una forma y de otra forma, y en su conclusión no se sabe lo que se quiere decir. Así que en esta falacia se presenta lo que es una palabra o una frase que puede provocar dudas o interpretaciones erróneas, o podemos ver de doble sentido. Como en el ejemplo que encontramos, dice, Aristóteles le dijo a Platón que era un buen filósofo. En este ejemplo no se sabe exactamente que si Aristóteles se estaba refiriendo a sí mismo o a Platón.
como daré otro ejemplo que dice, me voy solo a la calle. Es, es una frase donde alguien exclama de esta manera. Y entonces ahí queda aquello si va sin compañía a la calle o va exclusivamente a la calle. También hay otro ejemplo que pongo y dice, Arturo es un perro. Esto encontramos que hoy en día a veces a los animales también se les pone nombre de personas. Ante esto, que esta frase que dice Arturo es un perro. El perro puede ser que el perro se llame Arturo o se compare a alguien llamado Arturo con ese perro. Entonces, es acá donde encontramos estos tipos de frases o palabras que llevan a doble sentido y esto es lo que viene a estructurar, o sea, este tipo de razonamiento con una interpretación ambigua en este tipo de falacia de la anfibología. Daremos paso a la siguiente falacia. Tenemos ahora la falacia del énfasis, o también es conocido como la falacia del acento. Es una falacia de ambigüedad que se cometen al destacar ciertos aspectos de la redacción del razonamiento o proposición, o por ejemplo, cuando se usan las entrecomillas, con la cual se le da un significado diferente a que no se utilizarán dichos recursos tipográficos. Ahí tenemos un ejemplo, el grupo musical norteño dice, son los más famosos. Ahí, si yo pongo esa palabra famosos, entre comillas, es decir, le doy un significado, es decir, total distinto a lo que dice ahí literalmente. Entonces estoy diciendo que son los más famosos, entre comillas, es decir, significa que realmente no lo son. Entonces es un tipo de falacia que trata, es decir, la forma prácticamente se da en el aspecto de la escritura. Es algo que tiene que ver con la ortografía y la gramática prácticamente. Es decir, puede confundirse de alguna forma. Ahí, por ejemplo, el grupo musical norteño son los más famosos. Si lo dejo hasta allí, sin esa comilla, entonces estoy afirmando que sí son los más famosos. Entonces, pero con esa comilla implica que realmente ya no lo son. Otro ejemplo podría ser el muy listo pensó que no lo iban a descubrir. Entonces, estoy haciendo acentuación en el muy listo. Entonces, estoy poniéndolo allí entrecomillado, diciendo realmente que no es muy listo como se piensa. ¿Por qué? Porque al final lo terminan descubriendo, ¿verdad? Entonces, son tipos de falacias que se hacen en la escritura también y que a veces, si no lo entendemos de alguna forma, podemos terminar entendiendo otra cosa. Entonces, eso es prácticamente un poco sobre la falacia del énfasis. Vamos a continuar con la siguiente. Bien, me toca lo que es la falacia de la composición, que también es una falacia que consiste en hacer creer lo que es verdadero para una parte, lo es para el conjunto. ¿En qué consiste esto? Solo porque una parte están haciendo daño, un ejemplo, y no significa que todo en general están haciendo daño. Un ejemplo de la falacia de la composición, dice, mi primo me enseñó una pieza de su bicicleta que estaba hecha de un material muy ligero. Por lo tanto, su bicicleta tiene que pesar muy poco. Eso no significa que la parte de la bicicleta o un parte de la bicicleta que esté hecha de un material muy ligero, muy liviano, eso no implica que toda la bicicleta que esté así muy liviano. Otro ejemplo,
muchos también utilizamos esta parte, solo porque alguien, un ejemplo, el hombre que engañó a su esposa y esta mujer que va a decir, todos los hombres son iguales, todos los hombres son traicioneros, solo porque, solo por una parte, solo un hombre está engañando, no significa que todos los hombres sean iguales. Otro ejemplo, que los chinos, es cierto que hay chinos que fabrican la pólvora, pero no significa que todos los chinos son fabricantes de la pólvora. Entonces, en esto consiste la falacia de la composición, podríamos decir que también es la generalización. Nosotros no podemos generalizar las cosas, sino que nosotros tenemos que ver y no generalizar a todos. Igual podría decir un hombre, igual, ¿verdad? Que hay mujeres también que son traicioneras y el hombre va a decir, todas las mujeres son traicioneras, todas las mujeres engañan a sus esposos. No, vemos que en la realidad hay mujeres buenas, hay mujeres piadosas, no quiere decir que todas sean así, que todas sean iguales, ¿verdad? En esto consiste lo que es la falacia de la composición. Bien, pues pasamos a la otra falacia. Seguimos con la última falacia de esta segunda parte de las falacias. Vamos ahora a la falacia por división, es decir, la clave para entender este tipo de falacia es tener presente la falacia de composición, porque es todo lo contrario. En esta falacia se generaliza de manera así muy particular a la parte universal o al universal o se generaliza. Y yo creo que la palabra clave para entender esta parte sería esto, generalizar un aspecto y atribuirle este aspecto a todo lo demás que componen o que están cerca o que están en el entorno del objeto al cual se quiera mencionar. Vemos acá algunos ejemplos para poder entender este tipo de razonamiento. Vamos a la... Dice entonces, acá tenemos los primeros ejemplos, falacia de división es razonar falazmente al atribuir las propiedades de un todo a cada una de sus partes. Entonces, repito, el primer ejemplo que podríamos resaltar acá es lo siguiente. Tú estudias en un colegio para ricos, por lo tanto, debes ser rico. Es decir, si una persona estudia en un colegio privado para millonarios, entonces eso quiere decir que todos los que estudian en ese colegio han de ser de familias muy pudientes, de familias muy ricas. Y no es así, porque hay personas que estudian, pobres, que estudian en universidades para ricos, para millonarios, pero son personas que seguramente o de alguna manera han ganado alguna beca y por eso están ahí. Pero si la persona razona de manera erróneamente, dice que todos son ricos y no es así, repito. Hay personas pobres que estudian allá, pero por alguna beca o alguna manera de cómo han ganado ¿qué les digo? Como que ciertas becas para poder ingresar o egresar de esas universidades, colegios o escuelas. La siguiente diapositiva nos da ejemplos más claros para poder entender esta falacia. Algunos ejemplos que podríamos resaltar acá dice, esta falacia consiste en, repito, en la generalización. El ejemplo número 1 dice, Barcelona de España es el mejor equipo del mundo, pues todas sus filas, pues tiene en sus filas a Messi, el más grande jugador del planeta. Acá está diciendo que Barcelona es un equipo grande, el mejor equipo del mundo. ¿Por qué? Porque está Messi en sus filas. Solo por eso es bueno y no es así. Barcelona es bueno, pero no solamente por Messi, sino por otros compañeros de Messi que han formado el gran equipo para que hayan alcanzado el grado que actualmente nosotros conocemos que tienen en las ligas de España. El siguiente ejemplo es, se otorga características propias de un todo a cualquiera de sus partes. Ejemplo, tu país tiene problemas, por lo tanto, los problemas de tu país son tus problemas. De manera así muy particular, Guatemala tiene muchos problemas, por lo tanto, cada ciudadano de Guatemala tiene muchos problemas. Lo que estamos haciendo acá es generalizar,
sea, si Guatemala tiene muchos problemas, no quiere decir que esos problemas a nivel político de Guatemala sean mis problemas. No es tanto así, incluso no es así. Problemas a nivel político es, o sea, son problemas de parte del Congreso, del gobierno y todos los que están al frente de esta nación. O sea, no son mis problemas. Entonces, esta falacia o este razonamiento está mal desde esta perspectiva. El siguiente ejemplo nos da, bueno, yo creo que esto es todo en cuanto a esto. Y tenemos entonces una parte conclusiva que queremos dar a conocer en este momento. Entonces, la conclusión es, las falacias son muy comunes de escuchar y de cometerlos en la vida cotidiana, en discursos, reuniones, entre otros. Entre otros, por eso debemos estar muy atentos para detectarlos y tratar de no cometerlos con el fin de ser fiel a la verdad. Entonces, todo lo que hemos comentado en esta tarde, bueno, más bien esta mañana, es con el fin de poder ser más, de alguna manera, ser más críticos y poder detectar estas falacias, detectarlas, corregirlos y no cometerlos. Con esto concluimos esta presentación.